mirada a futuro, ¿sí? Porque anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Cristo viene. Amén. Viene a buscar a su iglesia. Pero estamos aquí aún. Hay una misión: predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios por este privilegio de participar de una de las ordenanzas, como dijo el pastor. El bautismo es una ordenanza, salvo inmediatamente pasar por las aguas del bautismo bíblicamente y luego participar de la Santa Cena del Señor. Hemos cantado himnos referente a la fecha, hablando de lo que Cristo hizo en la cruz, lo que la cruz realmente significó para aquella época. Era un momento para aquellas personas quienes eran crucificadas, era humillante, no era nada bueno. Y me está en la memoria el libro de Filipenses capítulo 2, que versículo 5 en adelante, donde Jesucristo se despojó a sí mismo, dejó su gloria, lo que era realmente en su deidad, en su esencia propia, en su divinidad, y se hizo semejante a nosotros, dice la palabra de Dios, porque nos amaba, porque nos ama, porque nos sigue amando, y dio así de esa manera la solución perfecta para nosotros, quienes no podíamos de ninguna manera con méritos propios poder salvarnos. Solamente Cristo hizo la obra completa. Escuché de una vez una persona, me dice textualmente, que al cantar himnos referentes a la cruz estamos haciendo una herejía, porque no es a la cruz que debemos cantar, a Jesucristo. Obviamente, se entiende, ¿sí? No estamos adorando la cruz porque la cruz está vacía, porque Cristo resucitó, ¿sí? Estamos recordando lo que Cristo hizo a favor nuestro. En ese lugar, un lugar realmente que ocupó por nosotros. Y yo quiero compartir con ustedes rápidamente, sé que estamos un poco excedidos de tiempo, pero para poder hablar de lo que fue esta semana, lo que estuvimos conmemorando, lo que como cristianos debemos estar recordando, pero realmente lo que ocurrió en la cruz. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué aconteció en aquel entonces? En el corazón de la fe cristiana se halla un acontecimiento irrepetible, no se puede volver a repetir. Cristo murió una vez y para siempre, solamente una vez. No es necesario que lo vuelva a hacer porque nuestros pecados ya los llevó con Él, dice la palabra de Dios. Fue la muerte del Hijo de Dios, y no una muerte cualquiera, sino una muerte en la cruz. La cruz está en el centro del Evangelio, ¿sí? Porque la cruz derramó su sangre para que nosotros por fe podamos creer que Cristo nos limpia de nuestros pecados, ¿sí? Con la sangre derramada del Calvario. ¿Pueden creerlo? Amén. ¿Sí? Es algo que debemos tener presente en nuestras vidas. La mayoría de las personas conocen de manera general lo que es la historia de Cristo, ¿sí? Saben que nació en un pesebre, que estaba lleno de animalitos, tal vez, que vivió una vida y que tuvo sus discípulos y que murió en la cruz y resucitó. Si por conocer la historia de Cristo realmente hubiésemos sido salvos, yo pienso que millones de personas estarían en el cielo salvas. Pero no es el conocimiento, es la confianza, ¿sí? Confiar en la obra de Cristo. Yo te invito rápidamente. Vamos a buscar 5 pasajes y te pido que puedas hacerlo lo más rápido posible. Y si lo tenés, te pongas de pie y lo puedas leer. No tengas vergüenza, es palabra de Dios. La palabra de Dios hay poder. Así que tenés el privilegio de leer la palabra de Dios. El primer pasaje es Isaías 53. Isaías 53, Antiguo Testamento, profetas mayores. ¿Sí? Isaías 53, un pasaje muy conocido. 53, versículo 4 al 6. Si lo tenés, te pones de pie, por favor, lo lees. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow, qué declaración tan grande encontramos en el Antiguo Testamento. Es una de las profecías
referente a Jesucristo. Jesucristo cumplió esto. En la cruz Jesús no estuvo sufriendo por sus pecados. ¿Me entienden? Jesucristo no cargó sus pecados en la cruz. Él fue afligido por nuestro pecado, Él fue abatido por nuestras transgresiones, Él fue herido por nuestras rebeliones, dice la palabra de Dios, también molido por nuestros pecados. Ahora hace una pregunta. ¿Quién mató a Jesús? La gente puede decir que fueron los judíos quienes gritaron, crucifícale. ¿Sí? Aquellos mismos quienes decían, Hosana, Hosana, ¿recuerdan? ¿Sí? La historia. Hosana, que viene en el nombre de David, bendito, el hijo de David. Lo alababan. Y luego, de algunos días después, estaban gritando, crucifícale. Algunos dicen que fueron los judíos. Otros dicen que fueron los romanos porque ellos fueron crueles con Jesucristo. Cuando Pilato le ordena a los soldados para poder azotarlo, sí, se les decían para un azote común, pero ellos realmente exageraron, hasta inclusive le pusieron una espina, una corona de espinas en la cabeza. Y lo que vieron la pasión de Jesucristo, ¿sí? En la película, en cierta manera puede mostrar lo que fue el sufrimiento, lo cruel que fue, ¿sí? Más allá que la película da cierto acento a María, ¿no? Pero podemos sacar lo que fue el padecimiento de Jesucristo. Otros dicen que fueron los romanos. Y acá decimos, fuimos nosotros quienes nuestros pecados. Todas las respuestas están correctas. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? En el pasaje que hemos leído, dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra de Dios dice herido de Dios. Fue Dios quien dio a su Hijo. Fue Dios quien puso en Jesucristo todos nuestros pecados. ¿Sí? La sentencia nos dio Dios. Dios es el Dios justo, el juez justo. Sí, todas nuestras rebeliones, nuestros pecados fueron clavados con Él en la cruz, llevados con Él. Bien, pero ¿quién permitió y quién dio la sentencia? Fue Dios. ¿Por qué? ¿Porque es cruel? No, porque nos ama. Nos ama tanto realmente que Él sabía que ninguno de los que estamos aquí y los que han nacido antes de nosotros podríamos justificarnos por nosotros mismos. Así que tuvo que poner algo perfecto para que ocupase nuestro lugar, para darle una solución a nosotros. Y Él sentenció a su Hijo. Él permitió. ¿Acaso no lo sabía? ¿Lo sabía? ¿Acaso cuando Jesucristo, siendo obediente a su Padre, se despojó a sí mismo, no sabía lo que le esperaba? ¿Sí? Fue Dios. Dios es el juez del mundo. Solo Él tiene la sabiduría para determinar el castigo apropiado para nuestras rebeliones, para nuestros pecados. Él dio por castigo a su Hijo, a su único Hijo. ¿Qué significa? Que Él sigue siendo compasivo con nosotros, que Él sigue esperando que usted y yo arreglemos cuenta con Él. Sigue esperando que usted, que aún no tiene a Cristo Jesús en su corazón, pueda ver la obra de Cristo y entender el amor que Dios tiene hacia su persona. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Es una decisión personal de aceptar la obra de Cristo. Ningún otro sacrificio habría sido moralmente perfecto. ¿Sí? Moralmente perfecto. Y lo hemos estudiado hoy en la escuela dominical de los adultos. ¿Sí? Sino que un cordero sin mancha. Y usted sabe, vamos a explicar de vuelta lo que era en el Antiguo Testamento, el sacrificio que debía ser un cordero perfecto sin mancha. Jesucristo vino a cumplir eso, sin mancha alguna, sin mancha alguna.
Ahora, todos nos habíamos descarriado, dice la palabra de Dios, y llevado una vida de pecado. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora el Señor cargó en sí nuestros pecados y llevó el castigo en la cruz. Él, sin mancha, Jesucristo, se ofreció a sí mismo, ¿sí?, por los pecadores. ¿Lo puedes creer? ¿Qué demostración de amor podemos ver? ¿Qué importancia de la cruz? Ahora, Romanos capítulo 5, por favor, rápidamente, versículos 6 al 8. Romanos 5, 6 al 8. Romanos 5, versículos 6 al 8. Déjame decirte, cuando ponemos confianza en Jesús, su muerte se aplica a nosotros. Nuestros pecados son lavados para siempre y recibimos la justicia de Dios como regalo en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante. ¿Alguien lo tiene, por favor? ¿Sí? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, Hermano, no. Capítulo 5, hermano. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por su impío. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo podría ser que alguno pasara a morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios me dice que Cristo no murió porque nosotros éramos piadosos, porque éramos santos, porque éramos pecadores, dice la palabra de Dios. Él murió por nosotros porque éramos pecadores. Él murió por nosotros porque éramos pecadores. ¿Sí? Pablo dice que nosotros estábamos débiles, sin fuerza. Nosotros teníamos motivo alguno, manera alguna de poder salvarnos por nosotros mismos. No había nada que admirar en nosotros. ¿Sí? Dios miraba a nosotros y podía apretarse la cabeza y decir, mirá, mi creación perfecta, lo que yo creé, mirá lo que está viviendo hoy en día, está alejado de mí. Muchos tratando de guardar la ley para poder ser salvos, tratando de tener una vida moral, éticamente perfecta, pero aún así era imposible. Cristo vino a morir por los impíos, por los pecadores, vino a morir por usted y por mí. Eso es el significado de la cruz, lo que significa la cruz realmente. Ahora, ¿por qué lo hizo? Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros. No se puede expresar el Evangelio de otra manera. La única razón por la cual Él decidió abandonar su gloria es porque te ama. Es porque te ama y me ama a mí. ¿Nos merecemos ese amor? ¿Qué estamos haciendo para agradar y agradecer ese amor? ¿Quejándonos? ¿Así agradamos a Dios? ¿Viviendo una vida según nuestros propios instintos? ¿Qué estamos haciendo para agradecer ese tan grande amor? Cristo murió por nosotros. Es lo que significa la cruz. El amor que no merecíamos produjo un sacrificio que no merecemos. Una vez más, el amor que no merecíamos, porque ninguno de nosotros éramos dignos de tanto amor, pero produjo un sacrificio que tampoco merecíamos. Cristo Jesús vino a cumplir su gracia sobre nosotros, a derramar su amor para con nosotros. Esto debe producir gratitud en nuestras vidas. Esto debe producir que no solamente en este momento que recordamos su día de su resurrección, sino que cada día en nuestras vidas podamos ser agradecidos a Dios. Recuerda, éramos indignos. Y gracias a Cristo somos dignos delante de Dios. Gracias a su obra. ¿Te das cuenta lo grande que significa esto? Aunque éramos indignos, Dios demostró su amor para con nosotros. Otro pasaje, rápidamente. 2 Corintios 5:21.
¿Qué significa la cruz? ¿Qué ocurrió en la cruz? Número uno, podemos decir que fue herido por Dios. Dios lo sentenció. ¿Sí? Número dos, que Cristo murió por nosotros, pecadores, impíos. 2 Corintios 5:21. ¿Quién lo tiene, por favor? 5:21 de 2 Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que todos nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Algunos dicen que Cristo al subir en la cruz se volvió un pecador. Algunos enseñan esto. Otros dicen que a causa de ser pecador tuvo que descender 3 días en el infierno y pagar en cierta manera los pecados y luego venir y resucitar. Pero déjame decirte, Jesucristo nunca conoció pecado. Nunca conoció pecado. Es el único que no pecó en toda la creación. Es el único que vino a este mundo en semejanza a nosotros, sí, siendo 100% Dios, 100% hombre, pero no conoció pecado. Fue el sacrificio perfecto para nosotros. Fue el sacrificio realmente lo que Él hizo por nosotros. En la cruz Jesús tenía que ser el Cordero sin mancha, el sacrificio perfecto. En la cruz seguía siendo sin defecto. Él fue santo en la eternidad, es el único que no conoció pecado. Ahora, la verdad es que usted y yo conocemos más de Jesucristo de los 3 años y medio del ministerio que tuvo, ¿no? Que los 30 años anteriores que vivió. Sabemos que su nacimiento menciona la Biblia, luego los 12 años y pasa automáticamente los evangelios desde su bautismo. ¿No hubiese sido más fácil para Dios decirle: che, hijo, necesito que bajes este fin de semana a la tierra, que los humanos te castiguen un poquito, te crucifiquen, te maten y resucites al tercer día? ¿Por qué 30 años antes? ¿Por qué 3 años y medio de ministerio? La palabra de Dios da la respuesta. Jesús dijo, cuando iba a ser bautizado, que Él debía cumplir toda justicia. ¿Sí? Y es lo que pasó haciendo durante su vida. Él demostró que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, que sí se podía cumplir. ¿Sí? Pero no hubo ningún ser humano que lo podía hacer, solamente Él quien era perfecto. Hebreos 4:15, lo puedes leer después en tu casa, anotalo por favor. Él vino a completar la obra, a ser el Cordero perfecto por nosotros, el sacrificio perfecto. Eso significa la cruz. Vino a morir por nosotros. Colosenses 2:13 a 14, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice la palabra de Dios entonces, cuando Pablo escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, usa términos legales del mundo antiguo. Cuando se crucificaba a una persona, era necesario poner un acta, clavarla a esa cruz, donde las personas quienes pasaban podrían leer por qué esa persona se merecía la muerte por crucifixión. Entonces podrían ver, a este se le crucificó por asesinar, por un montón de pecados. Ahora, ¿qué pusieron por Jesucristo? ¿Qué pusieron? ¿Sí? Ahora, estudiando eso, podemos ver que los judíos en cierta manera lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no lo reconocían como su rey, como su Mesías. Porque Él venía a hacer todo lo contrario de lo que los fariseos estaban enseñando. Ahora, rey
lo pusieron también porque el imperio romano era el que gobernaba en esa época. Y Pilato lo manda a poner esto porque entendía que era un rebelde contra el imperio. Ahora la palabra les dice que cada uno de nosotros tenemos un acta de nuestra vida, de lo que somos realmente. Estudiamos en la escuela dominical que no hay pecado oculto para Dios. Todo lo conoce y lo tiene bien archivado. Pero ¿sabes qué pasó? El día en que usted y yo recibimos a Cristo, todo ese archivo que tenía nuestro Señor, nuestro Dios, lo clavó juntamente con Cristo. Lo clavó en la cruz, juntamente con Jesucristo. Y en el momento que usted depositó su fe en Él, esa acta fue rota, fue cambiada y se puso nuevo, algo nuevo, Hijo de Dios. ¿Puedes creerlo? Fue hecho nuevo delante de Dios, dice la palabra de Dios, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. En términos teológicos, realmente es lo que hizo Cristo por nosotros. Usted no puede olvidar lo que fue antes. Usted puede tener una memoria de los pecados que haya cometido, de lo aberrante que habrá sido. Pero déjame decirte, Dios lo olvidó. Dios lo cambió. Hizo algo nuevo. Te hizo una nueva criatura. Es el poder que hay en la cruz. Es el poder que hay en la obra de Cristo. Último versículo, primera de Pedro, por favor. Versículo 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? ¿Se pone de pie? Sabiendo que fuisteis desatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este pasaje no habla de una redención. Redención no es un término que se utiliza tanto hoy en día, pero tiene su significado de que alguien compró, por ejemplo, un esclavo para darle una libertad. La palabra de Dios nos enseña que nosotros éramos esclavos de nuestros pecados. La persona sin Cristo sigue siendo esclavo de sus pecados. Ahora la palabra de Dios nos enseña que Cristo pagó un alto precio por cada uno de nosotros. ¿Sí? En el momento que usted recibió a Cristo, no solamente el acta que lo sentenciaba, que me sentenciaba, fue anulada, sino también fuimos declarados delante de Dios libres, comprados por la sangre de Cristo. Qué importante y qué gran obra realmente es eso que usted y yo podamos ser libres. La palabra de Dios dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuentan la historia de que Pilato, al poco tiempo de sentenciar a Jesús, pierde el gobierno y deambula por ahí como un loco, preguntándose la pregunta que le hizo a Jesucristo: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? La verdad dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es tu verdad. Debe ser nuestra verdad. Asegúrate que sea tu verdad. 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres para hacer lo que quieras? No. Libre para servir a nuestro Dios y libre de la culpa, de la pena del pecado. Qué gran obra.
Cuenta la historia y con esto termino. Que había una tribu que, ¿cómo decirlo? Que el gobernante de esa tribu, o el cacique sería en nuestro lenguaje, ¿sí? Era escogido no solamente por ser un hombre valiente, sino también una persona sabia. Tenía que tener esa cualidad, ser valiente, ser sabio, y con ganas de querer gobernar a su tribu. Y dice que en cierto momento estaba un hombre como el gobernante, era una persona muy sabia, y empezó dentro de la tribu, todos lo respetaban, dentro de la tribu empezó a robarse cosas. Se perdían cosas dentro de la tribu. Entonces el gobernante dice: al que robó, yo lo castigaré simplemente con 2 latigazos y deje de robar. Pasaba el tiempo y se volvía a robar las cosas, nadie confesaba, yo era. Y ya cada vez pasando iba aumentando a 10 latigazos, a 20 y a 40 latigazos. Pues nadie confesaba, pues las cosas seguían perdiéndose. Hasta que llegó el día, y esto recordad por favor, nada queda oculto para siempre, todo sale a la luz. ¿Sí? Puede ser una ilustración esta, pero Dios tiene bien archivado todo sale a la luz. Saltó. ¿Quién era la ladrona? Era la mujer, ¿sí? Y no simplemente eso, era la madre de este gobernante. Ahora bien, estaban los 40 latigazos. ¿Qué crees que hizo este gobernante? ¿Los perdonó o no? ¿Qué piensan? A su madre fue encontrada. ¿Qué harías tú? ¿Lo perdonarías por ser tu mamá? Este hombre, difícil respuesta, ¿no? Este hombre no la perdonó. Él era justo. Pero en el momento que cayó el primer latigazo, él puso su cuerpo. ¿Sí? Ahora, muchos decimos, Dios es justo, ¿y por qué, si es bueno, por qué no tiene que juzgar si somos inofensivos? Somos culpables delante de Dios. Y Dios sabía que nosotros no necesitábamos el castigo. Y es por eso que por amor sentenció a su Hijo en la cruz, para que nuestros pecados puedan ser lavados con su sangre. Él pagó el precio por nosotros. No pases este acontecimiento como algo superficial. Pero ponte en tu vida realmente de poder vivir una vida en agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él te ama. Porque no quiere que te pierdas. No quiere que tu padre se pierda. No quiere que tu marido se pierda. No quiere que tu esposo se pierda, que tu hijo, tus vecinos, tus amigos, como hemos cantado, tus parientes, nadie se pierda. Dios podría utilizar ángeles para anunciar su palabra, pero decidió utilizarnos a nosotros. Ahora que sabemos el verdadero sentido de la cruz, ¿qué vamos a hacer al respecto de ella? ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar.